¿Y si un idioma milenario hablara a través de ti sin que tú lo sepas? En la década de 1950, en una tranquila ciudad de Estados Unidos, una joven llamada Ruth Simmons se sometió a una simple sesión de hipnosis para tratar su ansiedad. Pero lo que ocurrió durante esa sesión dejaría perplejos a psicólogos, lingüistas e incluso escépticos. Bajo hipnosis, Ruth comenzó a hablar con una voz distinta, una identidad diferente, y en un idioma que jamás había estudiado: el antiguo sánscrito. ¿Era esto una prueba de reencarnación? ¿Una invención del subconsciente? ¿O algo mucho más oscuro y perturbador? La historia comienza en Pueblo, Colorado, en los Estados Unidos de la década de 1950. Allí vivía una mujer llamada Ruth Simmons, cuyo verdadero nombre era Virginia Tighe. A sus poco más de 30 años, Ruth era madre, esposa y ama de casa. Aparentemente su vida era tranquila, incluso rutinaria. Pero lo que no se veía desde fuera era que algo dentro de ella llevaba tiempo intentando salir. Desde su infancia, Ruth había tenido una sensibilidad inusual. Cuando otras niñas jugaban con muñecas o saltaban la cuerda, ella se perdía en pensamientos extraños, imágenes fugaces que no podía explicar. Soñaba con lugares que nunca había visitado, paisajes verdes, colinas lejanas, casas de piedra y nombres que no tenían sentido para su contexto, nombres como Cork, Brian McCarthy, Limerick y una palabra que recordaba sin entender: Bridie. Al crecer, esas impresiones no desaparecieron. Se transformaron en inquietudes internas, ansiedad inexplicable, ataques de pánico, sensación de nostalgia por algo que no podía identificar. Sus noches eran interrumpidas por sueños vívidos y su mente se debatía entre el presente y un pasado que no le pertenecía. Por recomendación médica, Ruth accedió a consultar a un terapeuta local que practicaba hipnosis clínica, el Dr. Morty Bernstein. Bernstein no era cualquier hipnoterapeuta. Había sido un estudioso de los métodos de regresión a vidas pasadas, una técnica controversial incluso dentro del campo de la hipnosis. Aunque era escéptico por naturaleza, estaba abierto a explorar la mente más allá de los límites convencionales. Cuando Ruth acudió a su consultorio en 1952, ninguno de los dos sabía que estaban a punto de desencadenar uno de los casos más debatidos y desconcertantes de la historia de la hipnosis moderna. El consultorio del Dr. Morty Bernstein era modesto, decorado de manera sobria, con un sillón reclinable de cuero marrón, una lámpara de pie que lanzaba una luz cálida y tenues estanterías repletas de libros sobre psicología, neurología y fenómenos anómalos. Ruth, nerviosa pero decidida, tomó asiento. La sesión comenzaría de manera convencional: una inducción hipnótica estándar que llevaría a la paciente a un estado de relajación profunda. Bernstein hablaba con voz calmada y rítmica. Respira profundo. Siente tu cuerpo volverse más ligero, tus pensamientos más lejanos. Ruth cayó rápidamente en trance. Sus rasgos faciales se suavizaron, sus párpados temblaron ligeramente y su respiración se volvió pausada. Bernstein comenzó con preguntas básicas: su infancia, sus primeros recuerdos, emociones tempranas. Durante casi media hora, la sesión se mantuvo en la superficie. Ruth habló sobre su niñez en Chicago, su primer día de escuela, el olor de los jardines en primavera, la figura amable de su abuela. Todo parecía dentro de lo normal, pero entonces Bernstein decidió ir más allá. Inspirado por las teorías del Dr. Alexander Cannon y otros hipnoterapeutas que habían reportado regresiones a vidas pasadas, Bernstein formuló la pregunta clave: Ruth, retrocede aún más allá de tu infancia, más allá del momento de tu nacimiento. ¿Dónde estás ahora? Hubo un silencio tenso. El rostro de Ruth comenzó a cambiar. Su expresión se volvió más firme, como si una nueva identidad emergiera desde lo más profundo. Abrió la boca y con un acento completamente diferente murmuró: estoy en Cork, en Irlanda. Mi nombre es Bridie Murphy. Bernstein se quedó helado. Había leído sobre casos similares, pero nunca había presenciado una transformación tan marcada. La voz de Ruth era más aguda, con un tono irlandés peculiar, casi teatral, pero lo suficientemente natural para no parecer impostado. Su postura corporal incluso había cambiado. Ahora parecía más erguida, más autoritaria. ¿Cuántos años tienes, Bridie?, preguntó Bernstein, con el corazón latiendo más rápido. Tengo 8 años, vivo con mi mamá, Kathleen.
Mi papá se llama Duncan. Nuestra casa está cerca de la iglesia. Hay muchas piedras blancas en el camino. A partir de ese momento, la hipnosis dejó de ser una herramienta terapéutica. Se convirtió en una excavación arqueológica de la conciencia. Ruth o Brady hablaba con detalle sobre un mundo que aparentemente pertenecía a otro siglo. Habló de la ropa que usaba, de los juegos con sus hermanos, de una tienda local donde compraban pan, de un jardín con una cerca de hierro. Describía el acento de su maestra, los sermones del sacerdote de la parroquia, incluso la textura de las monedas que usaban en su niñez. Cada palabra dejaba a Bernstein más perplejo. ¿Podía Ruth estar fingiendo? ¿Había leído novelas sobre Irlanda del siglo XIX en su juventud? ¿Era un elaborado acto subconsciente? ¿O algo más? Las grabaciones comenzaron desde ese día. Bernstein no solo transcribía, también grababa en cinta cada sesión. Sabía que estaba ante algo extraordinario, pero también peligroso. La línea entre la ciencia y la superstición se volvía cada vez más difusa. Y lo que nadie sabía en ese momento es que esto apenas era el principio. Durante las siguientes semanas, el Dr. Bernstein y Ruth Simmons, o mejor dicho, Brady Murphy, se reunieron en múltiples sesiones hipnóticas. Cada vez que Ruth entraba en trance profundo, emergía la misma personalidad. Una mujer irlandesa del siglo XIX con una historia consistente, emociones vívidas y un nivel de detalle que desconcertaba incluso al hipnoterapeuta más escéptico. La sesión comenzaba con una inducción estándar, pero al momento de preguntar por el tiempo anterior a su nacimiento, su transformación era inmediata. ¿Dónde estás, Brady? Estoy en casa. Tengo 14 años. Hoy he ayudado a mamá a preparar el pan. Papá ha ido al pueblo a comprar mantas. Cada relato estaba lleno de elementos cotidianos. No se trataba de una gran heroína ni de alguien importante en la historia. Eso hacía que el caso fuera aún más extraño. Si Ruth estuviera inventando, ¿por qué no habría elegido una figura más notable o emocionante? Según sus relatos, Brady había nacido en Cork, Irlanda, alrededor de 1798. Sus padres eran Kathleen y Duncan Murphy. Vivían en una casa sencilla, construida con piedra, cerca de una iglesia pequeña con un cementerio al lado. Brady hablaba sobre la escuela con naturalidad. Contaba cómo la profesora era estricta, cómo escribían con tizas en pequeñas pizarras de mano, cómo compartían bancos de madera en aulas oscuras. Mencionaba canciones, cuentos populares irlandeses, supersticiones locales. Sabía detalles sobre alimentos típicos. Mencionó, por ejemplo, un tipo de pan de cebada cocido en horno de piedra. Describió cómo se preparaba el té con leche de cabra e incluso habló de ungüentos caseros que usaban para tratar resfriados. Pero lo más impactante era su conocimiento de costumbres, frases en dialecto gaélico y nombres de comerciantes y vecinos. A veces hablaba de personas como si realmente hubieran existido. Y eso despertó la curiosidad de Bernstein. ¿Era Brady real? ¿Había registros históricos que la confirmaran? El doctor comenzó a documentar cada palabra. Tomaba notas sobre fechas, lugares, nombres, ubicaciones y costumbres. Posteriormente envió todo a investigadores en Irlanda para verificar si alguno de esos datos tenía correlato con la realidad del siglo XIX. La coherencia interna del personaje de Brady era desconcertante. Su historia tenía continuidad. Si un día hablaba de haber perdido un diente, en la sesión siguiente recordaba esa molestia. Si mencionaba un hermano, al hablar de su adultez mantenía esos vínculos familiares de forma lógica. Cuando se le preguntaba por sus pensamientos o sentimientos, respondía con naturalidad, como si realmente reviviera esa época. En una sesión particularmente intensa, Ruth, a través de Brady, habló de un hombre llamado Sean McCarthy, un comerciante de Limerick con quien eventualmente se casaría. Describió su boda, el vestido que usó, los rituales religiosos y la vida sencilla que llevaron juntos. Incluso narró el momento de su muerte, una caída por las escaleras, una fractura en la cabeza y una sensación de calma mientras su alma abandonaba el cuerpo. Aquella escena final, descrita con palabras tan emotivas, dejó al Dr. Bernstein profundamente perturbado. No sentí miedo, fue como dormirme. Vi a mamá, me tomó de la mano y supe que era hora de irme. ¿Era esto una construcción poética del subconsciente o el testimonio de una vida pasada? Mientras los registros históricos en Irlanda eran verificados, una pregunta más urgente apareció en la mente del doctor. ¿Y si Brady no era la única identidad dentro de Ruth? ¿Qué otros secretos guardaba su mente?
Hasta este punto, el caso de Ruth Simmons ya era profundamente inusual. Las sesiones de hipnosis estaban revelando una narrativa coherente, fluida y emocionalmente cargada sobre una vida que no correspondía a la época ni al entorno cultural de la paciente. Pero lo que sucedió en la sexta sesión llevó el caso a un nivel completamente diferente. Fue una mañana templada de octubre. Ruth llegó como siempre al consultorio del Dr. Bernstein, vestida con sencillez, sin maquillaje, con el rostro ligeramente cansado. El doctor ya había notado que tras cada sesión profunda, Ruth parecía más agotada, como si cada trance le exigiera algo que drenaba no solo su energía física, sino parte de su identidad. Ese día, después de una regresión que la llevó a la adultez de Bridie Murphy, ocurrió algo que cambiaría radicalmente la percepción del caso. Bridie, ¿puedes contarme más sobre tu juventud? Estoy en Limerick ahora. Sean me ha traído a conocer a unos comerciantes del puerto. De pronto, Ruth, aún bajo hipnosis, comenzó a murmurar palabras ininteligibles. Al principio, Bernstein pensó que estaba hablando en gaélico o mezclando sonidos sin sentido, pero a medida que los minutos pasaban, el patrón de su habla se volvió más claro, casi musical. Las palabras tenían cadencia, ritmo, sintaxis. Bernstein, confundido, activó de inmediato la grabadora. Durante 5 minutos, Ruth habló de forma continua en ese idioma desconocido, con los ojos cerrados y el rostro completamente inmóvil, como si estuviera canalizando una fuente externa. Cuando volvió al inglés, lo hizo como si nada hubiera pasado. ¿Qué estabas diciendo?, preguntó el doctor. ¿Decir qué?, respondió Ruth, desconcertada. No recuerdo haber dicho nada. Solo vi una sala con columnas de piedra y velas. La respuesta dejó a Bernstein atónito. Ruth no tenía conciencia de haber pronunciado ninguna palabra en otro idioma. Para ella, todo había sido visual, no verbal. No recordaba ni sonidos, ni frases, ni mucho menos significados. Intrigado, Bernstein llevó la cinta a un profesor de lingüística de la Universidad de Denver. Este, a su vez, derivó la grabación a un colega especializado en lenguas clásicas de la India. Tras varias semanas de análisis, el informe fue tan sorprendente como perturbador. La paciente parece estar articulando fonemas y estructuras gramaticales que corresponden al sánscrito védico, una lengua clásica que data de más de 3000 años de antigüedad. No era perfecto. Las oraciones estaban fragmentadas, como si se mezclaran con el inglés o con construcciones propias del subconsciente. Pero las raíces léxicas, la forma de declinar ciertas palabras y el uso de vocalizaciones específicas eran notablemente similares al sánscrito litúrgico. El problema era evidente. Ruth Simmons no tenía ningún conocimiento previo de ese idioma. Nunca había estado expuesta a textos sánscritos, ni conocía a personas de origen indio, ni había tenido acceso a materiales que contuvieran fonética védica. Esto abrió un nuevo interrogante. ¿Cómo encajaba el sánscrito con la historia de Bridie Murphy, una mujer irlandesa del siglo XIX? La teoría más audaz fue planteada por un investigador de filosofía comparada. Tal vez, en algún momento de su vida pasada, Bridie tuvo contacto con prácticas esotéricas orientales, o una posibilidad aún más radical. Tal vez Ruth no estaba canalizando solo una identidad, sino múltiples memorias de diferentes vidas entrelazadas en su inconsciente profundo. Algunos incluso sugirieron que Ruth no estaba recordando una vida específica, sino accediendo a un campo universal de memoria, una especie de inconsciente colectivo donde habitan todas las experiencias humanas, tal como postuló Carl Jung. Esto abrió un nuevo interrogante. ¿Cómo encajaba el sánscrito con la historia de Bridie Murphy, una mujer irlandesa del siglo XIX? La teoría más audaz fue planteada por un investigador de filosofía comparada. Tal vez, en algún momento de su vida pasada, Bridie tuvo contacto con prácticas esotéricas orientales. O una posibilidad aún más radical. Tal vez Ruth no estaba canalizando solo una identidad, sino múltiples memorias de diferentes vidas entrelazadas en su inconsciente profundo. Algunos incluso sugirieron que Ruth no estaba recordando una vida específica, sino accediendo a un campo universal de memoria, una especie de inconsciente colectivo donde habitan todas las experiencias humanas, tal como postuló Carl Jung.
Esto abrió un nuevo interrogante. ¿Cómo encajaba el sánscrito con la historia de Bridey Murphy, una mujer irlandesa del siglo XIX? La teoría más audaz fue planteada por un investigador de filosofía comparada. Tal vez, en algún momento de su vida pasada, Bridey tuvo contacto con prácticas esotéricas orientales. O una posibilidad aún más radical. Tal vez Ruth no estaba canalizando solo una identidad, sino múltiples memorias de diferentes vidas entrelazadas en su inconsciente profundo. Algunos incluso sugirieron que Ruth no estaba recordando una vida específica, sino accediendo a un campo universal de memoria, una especie de inconsciente colectivo, donde habitan todas las experiencias humanas, tal como postuló Carl Jung. ¿Y si lo que hablaba no era el idioma de una vida pasada, sino un idioma heredado del alma? El Dr. Bernstein decidió no compartir públicamente la información del idioma al principio. Sabía que esto abriría una tormenta mediática y académica, pero en su diario personal escribió: "He sido testigo de un fenómeno que trasciende toda explicación científica. Esta mujer ha hablado una lengua que jamás aprendió, con una fluidez imposible de falsificar. Ya no sé si estoy tratando con una paciente o con una puerta abierta a lo imposible". La grabación fue archivada, pero no destruida, y aunque no todos los expertos estaban convencidos de que se trataba realmente de sánscrito, nadie pudo demostrar que Ruth hubiera tenido contacto previo con ese idioma, ni que fuera capaz de simularlo conscientemente. El misterio se profundizaba, y lo peor, o lo mejor, estaba por venir. El caso estalló en los medios. Ruth Simmons apareció bajo seudónimo para evitar la exposición, pero el nombre de Bridey Murphy se volvió viral. Para su época, aparecieron expertos de todos lados: psicólogos, religiosos, escépticos, investigadores paranormales. Algunos lo vieron como la prueba definitiva de la reencarnación. Otros lo calificaron de fraude, de criptomnesia, el fenómeno por el cual el subconsciente rescata información olvidada que alguna vez escuchamos o leímos. Pero nadie pudo explicar con certeza cómo Ruth escribió símbolos en sánscrito, símbolos que ni siquiera los estudiantes modernos dominaban. En 1956, un periodista investigó en Irlanda y descubrió que no había registros de una mujer llamada Bridey Murphy, nacida en Cork en 1798. Algunos medios se apresuraron a declarar el caso como desmentido, pero entonces surgió otra teoría. ¿Y si el nombre no era exacto? ¿Y si Bridey era un apodo? ¿Y si la historia era real pero contenía fragmentos simbólicos y no literales? Más aún, otros estudios sugirieron que Ruth, de niña, había vivido cerca de una vecina irlandesa que contaba historias antiguas. ¿Pudo eso sembrar en su mente una narrativa que, décadas después, emergió bajo hipnosis? Lo más desconcertante no era solo el relato, sino la intensidad emocional con la que Ruth vivía cada palabra de Bridey. Lloraba, reía, temblaba de miedo. Algunos expertos en psicología transpersonal argumentaron que no era importante si Bridey existió o no, sino el hecho de que su memoria sanaba traumas reales de Ruth. Otros, más escépticos, creyeron que era un trastorno de identidad disociativa disfrazado de misticismo. Pero el misterio permanecía. ¿De dónde provenía el conocimiento del idioma sánscrito? Décadas después, el caso de Ruth Simmons todavía se enseña en universidades. Es objeto de documentales, artículos científicos y debates filosóficos. Para algunos es una historia de manipulación de la mente, para otros una ventana al alma. Lo cierto es que Ruth nunca intentó aprovecharse del caso, no escribió libros, no pidió dinero, no buscó fama. Solo quería comprender por qué su mente la llevaba a otro tiempo, otro país y otra vida. En sus últimas entrevistas, Ruth confesó que, incluso sin estar hipnotizada, sentía a veces una presencia que le hablaba en otra lengua. No podía entenderla, pero la sentía familiar, como si fuera parte de ella. Murió en paz, convencida de que lo que había vivido era real. Tal vez no en este cuerpo, tal vez no en esta vida, pero real, en algún lugar del tiempo. El caso de Ruth Simmons nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Y si la conciencia no termina con la muerte? ¿Y si lo que creemos como fantasía es solo una realidad que aún no entendemos? Ya sea una genialidad del subconsciente o una reencarnación auténtica. Lo cierto es que, por una extraña grieta en el tiempo, una mujer común habló con la voz de siglos pasados. Y lo hizo.
En sánscrito, a veces los misterios más profundos no están en el universo, sino dentro de nosotros mismos. El caso de Ruth Simmons nos obliga a replantear lo que creemos saber sobre la conciencia, el alma y el tiempo. ¿Fue toda una creación del subconsciente? ¿O una prueba de que nuestras vidas no terminan cuando morimos, sino que simplemente cambian de forma? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero una cosa es segura: después de escuchar a Ruth, ya no podemos mirar nuestra realidad de la misma manera. Si te impactó esta historia, suscríbete, deja tu like y comparte este video con alguien que también crea que la mente humana guarda secretos que aún no entendemos. Nos vemos en el próximo caso real, donde lo imposible se vuelve posible.